Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. En el episodio de hoy hablaremos de una serie de prácticas comerciales y sociales que se han presentado durante toda la historia y que desgraciadamente siguen presentes en la actualidad, aunque no de la manera en la que pensamos. Estamos hablando de la esclavitud, la cual pudo haberse originado en la antigüedad, pero que tuvo su auge en tiempos coloniales. En este episodio hablaremos sobre lo que es la esclavitud, algunos de sus orígenes y su historia desde el siglo XV en adelante, hasta llegar a nuestros días. Cuando la humanidad estaba en sus inicios, esta tuvo que organizarse para sobrevivir, algo que muchos pueblos lograron con éxito, mientras que otros no, lo cual causó que desaparecieran de esta tierra. Pero aquellos que sí pudieron, hicieron cosas que dieron paso a las sociedades. Estas se formaron después de que aprendieran a comunicarse entre sí, ya sea mediante la escritura o mediante la lengua. Además de eso, tuvieron que aprender a controlar sus campos de cultivo, los cuales, con el paso del tiempo, les dieron producto para consumir y vender. Es así como surge el comercio. Como algunas personas tenían la suerte de tener tierras fértiles y algunos recursos naturales de gran valor, estas sacaron provecho de la situación y crearon a las clases sociales. De igual forma, fue una de las causas inmediatas del origen de las clases políticas, pues generalmente tenían el control de gran parte de las tierras en donde habitaban. Algunos pueblos tuvieron la suerte de sobrevivir múltiples estragos a lo largo de la historia, los cuales los hicieron más fuertes a nivel militar, político, económico y/o social. Con el paso del tiempo, gracias a la fortaleza que tenían estas naciones, aumentó la población y ahora había más necesidades que antes, por lo que requerían expandir su territorio y, por supuesto, mantener sus tierras en buen estado para no perder el poder que habían obtenido con tanto esfuerzo. Esto requería mucha mano de obra y no todos en un país eran capaces de trabajar en el campo, o no había suficientes personas para realizar este tipo de labores. Ante esto, los líderes de esos pueblos decidieron que la mejor solución era traer gente de otros lugares y obligarlos a trabajar para ellos, para que la nación que los capturó se volviera más poderosa que antes. Es así como nace lo que se conoce como la esclavitud. La esclavitud, según la Real Academia Española, es la sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, a un trabajo u obligación. En otras palabras, la esclavitud es la negación de la libertad y de los derechos de una persona o un grupo específico de personas en un lugar, por razones raciales, sociales, políticas o económicas, y que son obligadas a laborar en nombre de un Estado para mantenerlo o aumentar su poder. También es la condición en la que ciertas personas son propiedad de una o varias personas. La palabra esclavo proviene del latín medieval sclavus y del griego bizantino sklavos, palabra que deriva de esclavenos, la cual se traduce como eslavos, los cuales fueron personas que vivieron en la región noreste y este del continente europeo, en una región que actualmente es ocupada por países como Rusia, Polonia, Serbia, Ucrania, Eslovaquia, entre otros. Irónicamente, el territorio que alguna vez fue ocupado por eslavos fue tomado por el Sacro Imperio Romano Germánico, el cual los hizo esclavos. Existe debate entre los historiadores sobre cuándo se originó la esclavitud, pues esta se ha presentado a lo largo de los siglos y no existe evidencia fuerte de dónde se originó, pues durante la antigüedad varias civilizaciones ya realizaban esta actividad, por lo que no es posible saber quién la inventó y quién la esparció. Una de las posibles primeras evidencias de la esclavitud viene desde las civilizaciones de Sumeria y Mesopotamia, es decir, desde los años 6800 a.C. hasta el 2000 a.C., pues por ejemplo, en esta última civilización
al ya estar desarrollada como pueblo, se enfrentó con otras civilizaciones en grandes guerras, en las cuales venció y capturó a sus enemigos, convirtiéndolos en esclavos. Esta práctica fue muy común en varias civilizaciones de este periodo de la historia. Si queremos hablar sobre evidencia física escrita que hable sobre la esclavitud, probablemente el Código de Hammurabi sea la respuesta más indicada. El Código de Hammurabi es una estela de basalto negro, babilónica, considerado por unos como el primer documento legal de la historia. Se cree que estas reglas fueron escritas alrededor del año 1700 a.C. En dicha columna existe una regla que habla sobre la esclavitud y es la siguiente. Si cualquiera toma un esclavo o esclava de la corte o un esclavo o esclava de un hombre libre afuera de las puertas de la ciudad, se le otorgará la muerte. Esto evidencia que en las primeras fases de la esclavitud aún existía cierta empatía por los esclavos y había represalias fatales para aquellos que intentaran hacerse con ellos, cosas que fueron desapareciendo con el paso de los siglos, hasta que la sociedad no le importaba del todo qué hicieran con los esclavos, incluso si estos estaban en riesgo de morir por los abusos de sus amos. Además de estas civilizaciones, se cree que la práctica de la esclavitud se expandió a otras culturas y pueblos, como la antigua Grecia, Roma, Egipto, China e India. En el caso de Egipto, algunas huellas se pueden hallar en las paredes de sus antiguos monumentos, pues contienen representaciones de actividad esclavista. Se cree que los esclavos en Egipto eran prisioneros de guerra, capturados de otras naciones tras un conflicto, y que estos trabajaban para ellos, construyendo sus monumentos. Pero esto último no se sabe con certeza. Luego tenemos a los griegos, quienes basaban parte de su economía en la esclavitud, ya que los esclavos eran usados para la minería, siendo cerca de 30.000 las personas forzadas a esta labor. Para ese entonces ya se practicaba la manumisión, es decir, que los esclavos compraran su libertad, que en sí no era libertad total, pues aún tenían que trabajar para sus amos de cierta forma. Después surgen los romanos, quienes también aplicaron medidas esclavistas en sus tierras, siendo el 30% de la población esclavos. Muchos de ellos eran usados para entretenimiento, siendo forzados a ser gladiadores y pelear contra un adversario o enemigo. Algunos de los esclavos terminaron brutalmente asesinados. Debido a la injusticia hacia los esclavos, en el año 73 a.C., Espartaco se rebeló junto con algunos hombres en contra de Roma, dando inicio a la Tercera Guerra Servil, la cual terminaría en una derrota para los rebeldes. Tras la caída del Imperio Romano Occidental, la esclavitud dio un giro inesperado, pues Europa dejó de estar controlada por los romanos. Es así como los esclavos obtuvieron, de alguna forma, libertad, aunque no fue por mucho tiempo, pues con el paso de los años, el feudalismo empezó a obtener poder en todo el continente, haciendo que algunas personas se convirtieran en siervos, es decir, personas dependientes de un señor feudal que los obligaba a trabajar sus tierras a cambio de que tuvieran sus propios terrenos para trabajar y mantener. Además, varios grupos de vikingos en el norte del viejo continente emprendieron campañas para obtener esclavos procedentes de Gran Bretaña, siendo tratados de formas desgarradoras. Conforme pasaron los años, la esclavitud empezó a ser condenada en Inglaterra, al punto de dejarse de practicar para el año 1200 después de Cristo. Por otro lado, en el norte de África, el Islam se empezaba a expandir por ese territorio, y con ello aparecieron dinastías gobernadas por árabes, las cuales implementaron prácticas esclavistas, tomando personas procedentes del mismo continente africano, del oriente de Europa y de India. Europa mantuvo su política feudalita fuerte hasta que sucedió la peste negra en el siglo XIV, pandemia que debilitó seriamente a los señores feudales, convirtiéndolos en simples propietarios. Una de las consecuencias de la plaga
fue la falta de trabajo en los territorios de los señores feudales, por lo que iniciaron las labores para conseguir esclavos procedentes de Oriente Medio y del oeste del continente africano. En el año de 1492, Cristóbal Colón descubrió un nuevo continente llamado América, dando paso a Europa a nuevos recursos naturales y minerales que explotar en este territorio, pero se requería mucha mano de obra procedente del extranjero para extraer esos recursos. A pesar de haber conquistado y esclavizado a las personas que habitaban ese continente, esto no fue suficiente, pues debido a los constantes viajes de los colonizadores españoles y portugueses, los indígenas empezaron a morir, ya que los europeos trajeron consigo enfermedades que no existían en América. De esta forma, y ya teniendo a África colonizada debido al cierre de la ruta de la seda, pues ahora tenían que explorar nuevas rutas para llegar a la India, los europeos establecieron una ruta de comercio esclavista entre América, Europa y África, la cual revolucionó el transporte de esclavos. Es así como una nueva etapa para la historia comercial de Europa y para la historia de la esclavitud había empezado y sería una de las más crueles de todos los tiempos. El descubrimiento del nuevo continente significó para los europeos una puerta para sus economías, y ahora, con ideas esclavistas a la mano, la esclavitud daría un nuevo giro que cambiaría muchas cosas en todo el mundo. En el siglo XV, los portugueses empiezan a explorar nuevas tierras en la África subsahariana, encontrando las islas de Cape Verde, las cuales no estaban habitadas, por lo que al cabo de unos años pudieron hacer las suyas. De la misma forma, pudieron conquistar parte de la costa de Guinea y comprar esclavos para trasladarlos a Cape Verde y a Europa. Es así como nace la ruta de la costa de los esclavos. Esto no fue todo, pues Portugal también inició actividades en América, en el territorio otorgado por el Tratado de Tordesillas, lo que ahora se conoce como Brasil. En dicho lugar hicieron plantaciones de tabaco, algodón y principalmente azúcar, cultivos que requerían ser trabajados de forma intensa, por lo que miles de esclavos africanos fueron mandados al continente americano para mantener los cultivos. Esto atrajo el interés de potencias internacionales para participar en este tipo de comercio. Es así como surge el comercio transatlántico de esclavos. El comercio transatlántico de esclavos, establecido a mediados del siglo XVI, se realizaba mediante la llamada ruta del comercio triangular. Esta ruta generalmente iniciaba en Inglaterra, donde varios barcos con cargamento compuesto de lana, armas, bebidas y herrajes partían de los principales puertos ingleses rumbo a África Occidental. Una vez ahí, estos comerciaban con esclavistas para intercambiar su cargamento por esclavos y partir ya sea a Brasil o a las colonias españolas, ambas en América. Es aquí donde iniciaba el pasaje del medio, pues cruzaban el Atlántico en un viaje que duraba entre 3 y 4 meses. Este viaje fue fatal para muchos esclavos africanos, pues ellos morían durante la embarcación, por lo que sus cadáveres eran lanzados al mar, y la barca en la que eran transportados era menos de 1 metro de alto en su interior, por lo que siempre iban sentados. Las embarcaciones finalmente llegaban a su destino, ya sea las Antillas, Brasil o las colonias continentales españolas, en donde estos eran vendidos, para trabajar por el resto de sus vidas en el campo. Para terminar, el dinero obtenido de estas ventas era utilizado para comprar azúcar, café y tabaco, los cuales eran llevados hacia Inglaterra en el viaje de regreso. Esto se repitió por más de 366 años y más de 12.5 millones de africanos fueron transportados hacia América, mientras 11 millones de estos sobrevivieron al pasaje del medio. Con el paso del tiempo, debido a la excesiva opresión racista y social del sistema económico europeo en contra de los africanos, estos
empezaron a tomar acción en contra de sus amos, quienes los consideraban como seres inferiores a ellos. Una de esas acciones fue la Revolución de Haití en el año de 1791, la cual culminó después de 12 años en una victoria para los rebeldes africanos contra los franceses y que terminó por abolir la esclavitud en ese territorio. Obviamente, no podemos dejar atrás a la esclavitud en tierras que ahora son los Estados Unidos, a las que aparentemente llegaron los primeros esclavos en 1619, al pueblo de Jamestown, Virginia. Con el paso de los años, miles de esclavos africanos empezaron a llegar a las colonias británicas, para que en el año de 1775 estos conformaran aproximadamente el 20% de la población de las colonias inglesas americanas, que en total tenían 2.5 millones de personas. Aquí hay que agregar algo: la mitad de los esclavos en este territorio trabajaban en el sur, mientras que en el norte, específicamente en Nueva Inglaterra, solo 5% de las personas eran esclavos. Esto da a entender que gran parte de los estados del norte ya no realizaban tanto la esclavitud, pues estas regiones se empezaban a industrializar y liberalizar, y ya no se requería tanto esfuerzo y mano de obra como lo necesitaban los trabajos de cultivo, cosa que se veía al sur. En 1776 estalla la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y en ella participaron algunos esclavos para liberar a la nación de los ingleses. Eventualmente, los estadounidenses ganarían la guerra, pero la situación de los esclavos no cambiaría del todo, pues nunca se abolió la esclavitud, por lo que los ahora estados sureños siguieron esclavizando a los africanos, mientras que algunos estados al norte iniciaron sus procesos de abolición. En 1860, el republicano Abraham Lincoln salió triunfador de las elecciones presidenciales estadounidenses, lo cual provocó el enojo de los pro-esclavistas del sur, que pretendían establecer una nación totalmente esclavista, por lo que como respuesta se dieron de la Unión Americana, declarándose como los Estados Confederados de América y dando inicio a la Guerra de Secesión estadounidense en 1861. Como medida para combatir a los confederados esclavistas, el presidente Lincoln promulgó el 1 de enero de 1863 la Proclamación de Emancipación, la cual establecía que todas las personas cautivas como esclavos son y deberán ser libres. Eventualmente, en el año de 1865, los estadounidenses ganarían la guerra en contra de los confederados, y con ello la abolición total de la esclavitud en el país y la liberación de los esclavos de sus amos, cosa que le costaría la vida a Lincoln el 14 de abril de 1865, siendo asesinado por John Wilkes Booth, un hombre pro-esclavista y pro-confederado. Esta fue una de las primeras medidas modernas que se hicieron para combatir a la esclavitud, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, pero con el paso de los años, la esclavitud perdería su poder y muchos países en el mundo seguirían el mismo camino para conseguir la libertad de las personas esclavizadas. Desde los primeros años de la esclavitud, en tiempos coloniales, ya se oían voces exigiendo la desaparición de la misma. Una de ellas fue la de Bartolomé de las Casas, que durante el siglo XVI dio a conocer sus opiniones para que la esclavitud desapareciera. No sería hasta finales del siglo XVIII e inicios del XIX cuando las primeras acciones antiesclavistas empezaran a suceder a nivel mundial. Por ejemplo, en 1789, en plena Revolución Francesa, la Asamblea Nacional de dicho país promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento en el cual se establece que los hombres nacidos permanecen libres e iguales en sus derechos. En 1803, el Reino de Dinamarca y Noruega se convirtió en la primera nación del viejo continente en abolir la esclavitud y comercio de africanos. 4 años más tarde, el Reino Unido
prohibió el transporte y comercio de esclavos a sus colonias. Además, el presidente estadounidense Thomas Jefferson promulgó la llamada ley que prohíbe la importación de esclavos, la cual detuvo el transporte de esclavos a la nación americana, aunque no del todo, pues hubieron algunos barcos que siguieron haciendo eso ilegalmente. En octubre de 1813, durante la Guerra de Independencia Mexicana, José María Morelos y Pavón promulgó la abolición de la esclavitud en México. Sin embargo, esto no tuvo mucho efecto. Y no fue hasta 1829, ya consumada la independencia, cuando Vicente Guerrero declaró abolida la esclavitud en su totalidad. Ese mismo año, Suecia, al otro lado del mundo, también declaró prohibido el comercio de esclavos. Al año siguiente, tras la derrota de Napoleón Bonaparte, el Congreso de Viena organizó y dio a conocer sus planes para el mundo después de las guerras napoleónicas, y en esos planes estaba la idea de abolir la esclavitud mundialmente lo más pronto posible, pero desafortunadamente nunca se estableció una fecha exacta para ello. Luego, en 1820, los españoles también prohibieron hacer actividades esclavistas al sur del Ecuador, pero mantuvieron algunas políticas para las Antillas hasta finales de siglo. En 1834, finalmente, los ingleses darían paso a la prohibición de la esclavitud en su país y en sus colonias norteamericanas. A este le seguirían Francia en 1848, Brasil en 1850 y Países Bajos en 1863. Conforme pasaron las décadas, el mundo empezaría a transformarse a un mundo libre para muchas personas, pero durante el siglo XX esto no sería del todo así, pues el Imperio de Japón creó burdeles para practicar la prostitución con mujeres coreanas y chinas, quienes tuvieron sus tierras invadidas y gobernadas por los japoneses, mientras que durante la Segunda Guerra Mundial la Alemania nazi promovió y estableció el trabajo forzado para millones de personas en Europa, con el fin de construir el gran imperio alemán. Muchas de estas personas fueron judías, y muchos de ellos fueron cruelmente asesinados en el periodo conocido como el Holocausto. Tras el fin de la guerra, se crearon las Naciones Unidas, organización que se encargaría de promover la paz en el mundo, y que en 1948 promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diciendo que nadie deberá ser sometido a la esclavitud o servidumbre. La esclavitud y su comercio están prohibidos en todas sus formas. Puede parecer que después de que se haya declarado todo esto en los últimos años, la esclavitud pudo finalmente desaparecer de la faz de la tierra. Pero esto no fue así, pues se estima que en la actualidad más de 40 millones de personas en todo el mundo están en condiciones de esclavitud, las cuales aparecen en varias formas, como servidumbre, trata de personas, explotación sexual, explotación infantil, matrimonio infantil, etc. De los números otorgados, se cree que 25 millones de personas son forzadas a trabajar, 15.4 son forzadas a casarse, 4.8 son explotadas sexualmente y 10 millones de estos son niños esclavizados. Esto es una clara señal de que la esclavitud no está ni cerca de erradicarse completamente. De hecho, aún falta mucho para lograrlo, y para que ocurra eso, los gobiernos mundiales, así como las diferentes sociedades del planeta, deben tener en claro qué acciones se deben hacer para eliminar esta práctica tan infame que ha desgarrado millones de familias y civilizaciones desde hace miles de años. Pero eso debe empezar con uno mismo, respetando a los demás, sin importar de dónde vengan, qué color de piel tengan o quiénes son, pues al hacer eso, estarías dando tu granito de arena para cambiar el mundo que conocemos. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de junio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.